Le repito, este fin de semana, el domingo concretamente, se cumplen 50 años de su asesinato. Y más allá de este asunto que es muy lacerante, que fue francamente pues muy condenable, hay algo también un poco más de fondo, la lucha de clases, la guerra del rico contra el pobre, del pobre contra el rico, del que tiene dinero es malo, del que tiene pobre, del que no tiene dinero y es pobre es bueno, que yo creo que no va nada por ahí. Somos, insisto, mucho más los mexicanos y podemos buscar cómo construir y podemos buscar cómo seguir y podemos buscar qué hacer. Hace algunos días me llegó este libro de Eugenio Garza Sada, Ideas, Acción y Legado, de Gabriela Recio Cavazos, y es muy interesante echarle un clavado a la vida de pues, uno de los empresarios clave en este país, de uno de los guías empresariales para mucha gente, y que bueno, pues además fundó empresas pues sumamente importantes que dieron y que siguen dando trabajo a muchas personas. La tengo en la línea. Gracias, Gabriela, por tomarme esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Gracias a ti por la invitación a tu programa. Háblame un poco más de tu obra, Eugenio Garza Sada, Ideas, Acción y Legado, y bueno, pues todo lo que ha representado para la historia del norte de la República, pero del país e inclusive de América Latina, el legado de Garza Sada. Bueno, es una vida muy interesante y creo que como tú dijiste ahorita en la presentación, es un hombre que se dedicó a construir, ¿no? Desde instituciones educativas hasta empresas en Monterrey, y yo creo que también fue un personaje muy importante de poner a Monterrey en el mapa, ¿no? En el mapa industrial de México. Dime Y algo. Sí. Sí, no, no, dime, no, perdón. adelante, adelante, Gabriela. Yo creo que a él no lo entendemos sin la transición que tuvo la cerveza en México, ¿no? O sea, él Ujú. es parte fundamental de la construcción de transformar la cerveza de un bien de lujo a un bien de consumo popular. ¿Era de lujo antes de la Sí, Cuauhtémoc? ¿Cómo era? sí, sí, sí. No, o sea, cuando fundan la cervecería Cuauhtémoc, que su Ajá, papá fue el que o sea, una pieza importante en la fundación de la cervecería, ya. para que todo el mundo o sea, recordemos o veamos eso, es un vaso de cerveza costaba lo que ganaba un trabajador diariamente. Entonces, para la mayoría de las personas, la cerveza era imposible de adquirir. Oye, dime, era un tipo muy activo también en la vida política, pero sin tomar una parte tan activa en torno a un espectro político, a una derecha, a una izquierda, tipo muy respetuoso a final de cuentas. Háblame un poco sobre su vida política. Pues yo creo que vida política, así política como Ujú, lo que se entiende ahora, la verdad no tuvo. Más bien él estaba muy enfocado a sus empresas, a su familia y al tecnológico de Monterrey le decía que era su otro hijo, su esposa. ok. Entonces, digamos que eso, la verdad que era lo que lo absorbía todos los días, todos los lunes iba al TEC y el resto de los días iba a las empresas. Ujú. Y manejaba sus empresas con unos papelitos y un lápiz y su secretaria. Entonces, más o menos el TEC y 30 empresas que manejaba hasta el día que falleció, Ujú. las manejaba así. Ahí apuntaba sus pendientes y se los pasaba a su secretaria. Hasta que sacaban los pendientes, seguían más papelitos. Me llama la atención y te preguntaba este asunto en torno a la política porque no era un tipo estridente, sino más bien un tipo de acción, ¿no? O sea, el crear, el hacer, el estar pendiente, el buscar el resultado más allá de la laraca y del escándalo, muy reservado en ese sentido, pero con mucha acción, pues a favor de las empresas que hacía, con sus trabajadores, con la gente, etcétera. Sí, de hecho no hay ningún, creo que solamente hay un discurso público que conocemos que existe de él. O sea, Ajá. no hay nada más. O sea, no es que haya dado discursos, no es que se haya parado a dar ningún tipo de discurso o que haya quedado registrado, salvo uno que hemos encontrado. Y en ese Ujú, sentido es difícil saber qué pensaba. Era un hombre de muy pocas palabras, ujú. era bastante reservado, escueto, más de hacer que de decir.
Muy interesante ese asunto porque además es cierto, o sea, tratamos de buscar algún audio para ilustrar la pieza que presentábamos hace un rato y fue un show, o sea, es difícil encontrar algo Sí, no hay en nada. torno a don Eugenio Garza Sada. Háblame un poco y porque así comienzas además el libro 1973. Lo que estaba pasando en el país en ese momento, Gabriela, la polarización que había, el asunto también de las guerrillas, de estos grupos ultra, super, mega radicales. Y bueno, pues lo que termina finalmente con la vida de don Eugenio Garza Sada. Háblame un poco de esto, que insisto, pues así viene en uno de tus primeros capítulos, si no me equivoco, el primer capítulo, año de 1973, todo lo que estaba viviendo nuestro país en ese momento. Pues como bien mencionas tú, estamos a mitad del sexenio de Luis Echeverría Álvarez y es un año que hay secuestros, hay guerrilla, o sea, es un año muy, muy convulso. Creo que en tu presentación mencionaron ahí también vino el 68, luego vino el halconazo y hay una polarización muy fuerte en el país, ¿no? Y hay también secuestros ya empiezan a ver, se secuestran aviones con la gente adentro, se piden dinero por la gente que secuestraron era un avión de Mexicana con todos sus pasajeros. O sea, como que el país está cambiando completamente, se está haciendo, o sea, está en una época de efervescencia, digamos, política y económica y social, ¿no? Después de varias décadas de que estuvimos en el milagro mexicano y en el crecimiento sostenido, digamos que en el gobierno de Echeverría todo eso hay un quiebre muy importante. Desde tu perspectiva como autora, después de echarte un clavado a todo lo que fue la vida de don Eugenio, pero también a todo lo que era el entorno económico, social, político del país, ¿cómo lo ves en comparación a lo que estamos viviendo en estos momentos? A ese 1973 con ese 2023, con algunos grupos radicales que empiezan ahí a pulular, con algunos discursos que de pronto se empiezan a radicalizar. Y bueno, pues también con algunos ejemplos sociales que siguen buscando el cómo sí. ¿Cómo compararías ese 73 con este 2023, Gabriela? Pues como historiadora te diría que la historia no se repite, o sea, son épocas muy distintas. Te diría que no se repite, pero puede que rime, ¿no? Entonces, es muy distinto el México de 1973 al México de ahora de 2023. O sea, somos mucho más mexicanos, tenemos socialmente mucho más, en términos de salud y médicos, hemos avanzado muchísimo. En términos de economía, era una economía cerrada, ahora estamos en una economía completamente abierta. O sea, hay muchos cambios en el México de ahora comparado con el de 1973. Claro. Y lo que demuestra es que hay muchas cosas que como país no hemos solucionado o no hemos sabido solucionar, ¿no? Y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Te aprecio muchísimo que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Y bueno, pues ahí está esta obra de Eugenio Garza Sada, Ideas, Acción y Legado. Gracias por regalarnos pues esta dosis de historia que creo que vale muchísimo la pena. Gracias, Gabriela. Gracias a ti por la invitación. Es Gabriela Recio Cavazos.